Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cositas. Vamos a hablar por un lado de gambarios, vamos a hablar por otro lado de acuarios en general, vamos a hablar por otro lado de limpieza de filtros, yo creo que algo fundamental, y por otro lado vamos a ver uno de los mejores prefiltros que he probado yo para acuario por dos razones fundamentales. Y no solo eso, sino que vamos a ver la evolución. Hemos comprado la evolución, un producto mucho más estético y avanzado que este, y a ver qué tal se comporta. Todo esto en este vídeo. Si queréis saber de qué vamos a hablar, pues os anticipo que hace unos 6 mesecitos estuvimos hablando de esto que tengo aquí en mi mano. Este prefiltro que vais a ver las veces que lo he limpiado, y vais a ver sobre todo la suciedad que es capaz de dejar pasar y sobre todo los resultados que da. Es capaz de dejar pasar o se pueden colar a través de esta malla las gambitas o cualquier tipo de pez, y sobre todo, muy interesante, es la función que cumple básica de, pues precisamente eso, de salvar cualquier absorción o cualquier tipo de gambita a nuestro filtro, y sobre todo importante, que no se esté saturando y tengamos problemas en nuestro acuario. Pues todo esto en este vídeo. Vamos ya a ello porque vienen curvas. Bueno, pues ya lo tenemos por aquí fuera. Ya os digo, no lo he limpiado ni una sola vez. Hoy es la primera vez que los traigo y es un filtro, un prefiltro, yo creo que uno de los mejores. ¿Por qué me gusta muchísimo utilizar estos prefiltros? Precisamente por esto. No tenemos que estar haciendo limpiezas semanales como pasa con los de esponja. Simplemente es tener cuidado de que no se nos llegue a saturar por restos de vegetación como vemos aquí y tal, pero el filtro, ya os digo yo, que no está saturado. ¿Por qué me gusta también? Porque no hay forma posible, tamaño forma, para que las gambitas se cuelen por aquí y se lo absorba. Todo eso que veis ahí abajo es suciedad, ¿vale? Otra de las cosas por las que me gusta, su precio, obviamente son súper baratitos, más o menos un pelín más caros que los de esponja, pero esto te dura toda la vida. Los de esponja no, porque se acaban desintegrando, literal, he tenido muchos de esponja, sé de lo que hablo. Y luego el tema de que lo he probado, me encanta y no se oxida. Como veis, como muestra un botón, todo perfectamente, exactamente igual que la primera vez que lo metimos, con algo de resto de algas, pero algo normal. Pero algo que no me gustaba es la parte estética. Como veis, esto parece, pues por así decirlo, un churro, ¿vale? Se deforma fácilmente la malla, en fin, la función la cumple a la perfección, pero la parte estética no la cumple muy bien. Y para eso me he comprado el nuevo, pero he cometido un error, chicos. Como veis, es muchísimo más estético, no se deforma porque es de un acero inoxidable mucho más rígido, mucho de mayor calidad, por así decirlo, y la verdad es que me encanta. Como veis, viene perforado hasta por abajo, muy buenas terminaciones. Ojo, lo voy a probar, obviamente de acero inoxidable, me he asegurado antes, lo vamos a meter en el gambario y los resultados van a ser exactamente iguales. Pero antes de comentaros un poquito el problema, si queréis, para ver los resultados de estos prefiltros, porque mucho me vais a decir, madre mía, pero es que si esto no está saturado nunca, es que el filtro no está absorbiendo suciedad ninguna. Bueno, vamos a abrirlo en el día de hoy, vamos a abrir el filtro y vemos si esto deja pasar la suciedad, que al fin y al cabo es la función de un filtro, que deje pasar la suciedad al prefiltro y el filtro pues acabe haciendo su función obviamente de filtración, o no. A ver, yo creo que obviamente la suciedad la deja pasar, pero mucho más tamizada. Ya cuando las hojas se empiezan a descomponer en esta rejilla, la atraviesan y el filtro la atrapa. Pero bueno, del dicho al hecho hay un paso, así que vamos a coger el filtro, lo abrimos y vemos qué hay dentro. Ya os digo, 2 mesecitos después de iniciar este proyecto, vamos a ver qué hay dentro de ese filtro. Por cierto, el biofilm, como veis, sigue siendo un problema aquí en este acuario, pero bueno, cositas aparte. Vamos a abrir ese filtro. Bueno, ya tenemos por aquí el filtro. Para mi gusto, uno de los mejores filtros que se ha hecho jamás en la historia, Egein 2213, Egein Classic 250, una maravilla. En fin, ¿cada cuánto limpio yo mis filtros? En los gambarios intento darles una limpia cada mes, ¿vale? Para que no se me vayan de fiesta el tema de los compuestos nitrogenados, ni se acumule mucho detritus dentro de ellos, que eso, sobre todo las carinas, lo acaban notando una barbaridad. Y ahora vamos a ver, evidentemente, ay, la voy a liar. Vamos a ver, evidentemente, si en un mes y medio de uso, como veis, la suciedad está presente. En fin, voy a levantar por aquí. Es que lo quiero hacer en directo para que veáis la suciedad en directo. Muy bien. ¿Vale? Esto lo retiramos, lo dejamos así y no pasa ni media.
Y ahora, la hora de la verdad. Vamos a ver cuánta suciedad. Mirad. Caldito del bueno. Como veis, deja pasar perfectamente la suciedad, pero es una suciedad mucho más tamizada. Voy a vaciarlo todo limpio y vais a ver si ese prefiltro, obviamente cumple la función de prefiltro, pero aún así absorbe nutrientes, absorbe cositas y no se cuela ninguna gamba. Aquí dentro, si no hubiese un prefiltro, obviamente en ese filtro tendría que haber gambas seguro, pero por a través de esa rejilla no se cuela nada y a través del nuevo que hemos comprado mucho menos. En fin, vamos a lavar los materiales como siempre. Yo el agua la lavo con este propio agua, o sea, el material filtrante lo lavo con este propio agua o agua del acuario limpia, ¿vale? Lo mismo da, si al final se acaba limpiando bien. Hombre, esto es un poco más sucio. Entonces nada, lo limpiamos y vemos. Vais a ver el aguate. Bueno, mirad. ¿Por qué limpio los filtros cada tan poco en acuarios de gambas? Porque son súper sucias. En un mes y medio, mirad la cantidad de suciedad que han llegado a acumular, estas gambitas. La esponja, yo las esponjas de toda la vida de Dios las he limpiado con agua de grifo, no hay mayor problema, ¿vale? Las podéis limpiar con agua de grifo y ya está. Los más puristas dirán que agua de acuario, que hay muchas bacterias que viven en las esponjas, bueno, no pasa nada, ¿vale? Yo agua de grifo y ya está. Como veis, en un mes y medio la cantidad de suciedad que se acumula en un filtro es importante, así que mucho ojo con esto de los filtritos, echarle mucho ojo cuando tenéis mucha población de peces o gambas en los acuarios, porque parece que no, pero se acumula mucho y luego problemitas de algas que no sabemos de dónde vienen. Y el material filtrante biológico, mirad cómo va, Para limpiarlo esto es lo mejor. Un poquito de agua de acuario, un balde con agua y lo movemos fuerte. Y ya con esto el material se queda bastante más limpio. Como veis, las gambas son sucísimas, es increíble. Vale, pues ya lo habéis visto, así de guarras son las gambas y así de efectivos son estos prefiltros. Deja entrar, obviamente, la suciedad, pero no dejan entrar las gambas y los mantenimientos son 0, no hay que estar limpiándolos de 10. Vale, ya lo hemos conectado el filtro y ahora el tema. Este es el prefiltro nuevo, ¿vale? Os dejaré un enlace en la descripción de este vídeo. Y este es el prefiltro una vez instalado. La verdad es que, oye, es estético, porque pega así como el reflejo de las plantitas en el propio prefiltro y no parece tan grande, o sea, no parece tan antiestético. Aquí el objetivo principal es la doble función de estos prefiltros, que la cumpla a la perfección. Por un lado, que nos sirva para que las crías no se las trague el filtro, en este caso una cría no entra por esos agujeros, es muy complicado que se meta, ya os digo yo que es prácticamente imposible, son muy pequeñísimos, vamos, no llegan ni al medio milímetro prácticamente, o al milímetro, bueno, no, que leches. Yo creo que se queda en un 0,5 milímetros, algo así, cada agujerito, entonces por ahí una gambita no cabe, ya cuando nacen más grandecitas. Esa es una de las funciones, y otra de las funciones, para mi gusto, es la facilidad de mantenimiento. No me gusta nada meter la mano para estar limpiando los prefiltros en un acuario. Prefiero limpiar el filtro entero cada poco tiempo que estar limpiando el prefiltro cada 3 días. Es un engorro. Y estos prefiltros son la leche. ¿Qué más deciros? Se adapta a la perfección. El problema que comentaba al principio de los vídeos es que yo me creía que el diámetro que yo había comprado, por cierto, de limpiar la pipa, que el diámetro que yo había comprado, que era de 12, según indicaba la página, era el diámetro interno del tubo, ¿vale? De la pipeta. ¿Qué pasa? Que no es de 12, menos mal. Es un poquito más grande la apertura, obviamente le deja entrar al tubito. Así que perfecto. Si tenéis mangueras de 12-16, comprar el de 12. Y si tenéis mangueras de 16-22, comprar el de 16 cuando vayáis a comprarlo, ¿vale? Para que no os pase y os asustéis. Yo me había subido una lima y todo para tratar de limarlo y que me cupiese el tema del tubo y tal, pero no ha hecho falta. Así que perfecto, súper cómodo en ese aspecto. Y nada, ya os contaré, he tardado 6 meses en probar este que tengo por aquí y ahora pues espero no tardar tanto en las conclusiones finales. Muy buena pinta, si se comporta igual que este va a ser una maravilla y sobre todo no saqué ni una gamba del filtro, que es algo fundamental. Limpieza de filtro realizada, ahora sí. No me voy a esperar otros 2 meses a hacer una limpieza de filtro con la cantidad de suciedad que tenía este filtro. Cada mes tengo que limpiarlo sin duda alguna, pero bueno, eso lo iremos calibrando
en función de la población de gambas, en función un poquito de todo, lo iremos calibrando. Cada acuario es un mundo, repito, no hay una norma escrita, no hay una norma exacta que te diga tienes que limpiar los filtros externos una vez al mes. Depende mucho del acuario, depende mucho de la cantidad de plantas, depende mucho de la cantidad de peces y depende mucho de la cantidad de alimentación que utilicemos en nuestro acuario. Así que nada, esos consejitos que os lleváis. Hoy hemos estado comprobando uno de los mejores prefiltros para acuario que hay, por comodidad, por estética y por durabilidad, chicos, que eso también es importante. Las esponjas, os lo digo yo, se acaban degradando al cabo de unos meses. De tanto limpiarlas, estrujarlas y demás, se degradan mucho y aparecen poros muy grandes por los que se puede llegar a colar alguna gamba. Esto no se degrada, son infinitos. Así que nada, me encanta cómo está este acuario. Es que mirad qué color en esas rotalas, por favor. Algo de alga ha salido, pero claro, con tanta suciedad en el acuario, en el filtro, era raro que no saliese alga. Ahora ya pues con esta limpieza lo controlaremos. Y nada más, gente, no me quiero enrollar mucho más. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, probando cositas así random, cositas distintas, le dais like al vídeo, suscribís al canal, ponéis en los comentarios qué queréis que probemos o cualquier otro tipo de sugerencias y nos vemos en un nuevo vídeo donde aquí en Casa Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.